te limita el trauma en esta existencia? Es el tema que vamos a estar hablando en este momento con Angie Zubeldia. Bienvenidos a todos, buenas noches. Mi nombre es Dolores Pouchan, yo soy coach, productora y comunicadora. Y voy a hacer entrar en este espacio a Angie Zubeldia, que la voy a invitar. Hola, hola. ¿Y cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Mari, cómo estás? Bien, súper. Esta noche es sábado, me Genial. encanta. Muchas gracias por la invitación. Ay, por favor, me encanta que estés con nosotros. Bienvenidos a todos los que están también del otro lado y que están esperando ver este tema. Justamente les voy a pedir, obviamente, que vayan comentando a lo largo que vamos hablando del tema, que lo vamos desarrollando con Angie. Siempre eso es súper importante. Pero antes, Angie, de que arranquemos a hablar del tema, me gustaría, obviamente, mencionar un poquito acerca de vos, contar un poquito acerca de quién sos. Muchas ¿Dale? gracias, Mari. Sí, gracias. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Bien, Angie Zubeldia es terapeuta cuántica y canalizadora de mensajes pictóricos. ¡Wow! ¿Tenés algún mensaje pictórico por ahí? Porque a veces los Ah, bajan a dibujos también. sí, mira, por acá está uno de esos ¡Oh, que tengo. Ajá, wow! ahí por Ah, acá, o sea ahí está. que pintás también. Sí, ¡Qué sí, sí, genia! sí, también. Me Uy, eso, ¿sabés que me da así como la sensación como de una tierra como inundándose con un mar? Bueno, ahí veo una figura de una mujer, ¿no? Quizás como Gaia. Sí. Quizás me volví loca, no lo sé. No, 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 bueno, claro, las canalizaciones pictóricas también van muy relacionadas al contexto de la persona. Ajá, Oh, entonces cada quien wow. desde su perspectiva puede percibir diferentes experiencias o información. Ujú. Bueno, ¿habrá algo que tengo que revisar de mí que tenga que ver quizás con las emociones, ¿no? Porque viste que las El agua. inundaciones, todo eso, tiene que ver con... Bueno, me Sí, encanta, me está encanta. súper. Bueno, vamos a seguir contando un poquito acerca de vos. Angie dice que Claro. junto a los seres multidimensionales, perdón, acompaña a descifrar los eventos de los traumas profundos que viven y que transitan las personas. La cuenta de Angie elige para que la puedan seguir es Angie Zubeldia, lo mismo su mail angiezubeldia@gmail.com por si quieren una consulta con ella o algo por el estilo. Entonces, el tema del día de hoy, Angie, que es cómo te limita el trauma en esta existencia. Digo, yo pensaba antes de entrar acá en la entrevista, ¿no? Pensaba en el trauma, cuántas veces no sabemos ni qué tipo de trauma tenemos. No podemos como discernirlo, distinguirlo. O sea, ¿hay algún tipo de clasificación para el trauma, Angie? Pues sí, Mari, hay muchas experiencias que nos hacen o nos muestran que tenemos esos traumas muy a profundidad y desde el inconsciente. Algunos de Sí. esos factores, pues podría ser, por ejemplo, experiencias a hacer rechazos a varias circunstancias, por ejemplo, la sexualidad, el alimento, el agua, problemas también con el aire, personas que tienen mucha sinusitis, que no pueden respirar bien cuando están durmiendo. Y podemos descifrar ciertos tipos de trauma observando cuáles son los parámetros de las experiencias que de alguna manera pues son de instinto de supervivencia para el cuerpo. No solo eso, también podemos evidenciar que hay un trauma cuando también algunas situaciones que hacemos en el cotidiano nos reflejan o incomodidad o mucha ansiedad o ataques de pánico. Inclusive también dentro de la experiencia, y yo quería compartirles un poquito esto, personas que tienden a tener Alzheimer vienen con experiencia a querer olvidar. Y la experiencia de querer olvidar es justo no querer aceptar la realidad que tenemos porque es muy impactante para la persona que en un extremo llega a evidenciar Alzheimer en su vida. Entonces, hay muchos parámetros por los cuales podemos ir definiendo en un proceso terapéutico o paso a paso a saber qué experiencias están ahí dándonos a entender que hay un trauma y entendamos por trauma que es un evento donde se generaron emociones de impacto y que no esperábamos. O sea, son eventos de impacto, por ejemplo, un asalto, un abuso sexual, ¿sale? Para que no haya problemas con Sí, el video. con la palabra en Sí, YouTube después. sí, sí, sí. Este,
con también, por ejemplo, desvivirse, pensamientos de desvivirse y demás experiencias que por impacto también resuenan no solo con nosotros, sino también con el árbol transgeneracional, el árbol, el clan familiar. Entonces pueden también ser eventos que se viven desde esa sintonía. Por ejemplo, tenemos las experiencias donde niños que tienen el cordón umbilical en el cuello, atado en el cuello, enroscado en el cuello, en el embarazo, hay tendencias o hay experiencias de que seguramente en el árbol familiar hubo una persona que se desvivió a través de ahorcamiento. Wow. ¿Y sabes qué? Mira, te voy a contar algo que sucedió en mi familia y que yo me di cuenta hace poco, que me cuentes un poco a ver qué pensás, ¿no? Sí. Mi bisabuela murió atropellada por un auto, Ok, ok. la abuela de mi madre. Mi madre estaba Ujú, embarazada, no estaba embarazada de mí en ese momento, estaba embarazada de otro de mis hermanos. Mi madre lo ujú, soñó con una luz así, como que le encandilaba y ¡pum! Y como que la atropellaban, y le atropellaron a mi abuela. Y a mí ujú, cada vez que hay como un bocinazo fuerte o que salgo a la calle, yo siempre soy como medio paranoica y siempre tengo miedo. Ahora, ujú. recién hace poco me di cuenta, algo que no me había dado cuenta, que era que podía ser que esté relacionado con eso. Es como si ese trauma, digo, pasara de generación en generación porque no se pudo sanar. Así es. Aquí es un momento importante y un poquito relacionado con lo que me comentas. Si tú estás evidenciando un miedo en una escala enorme cuando a ti no te ha pasado el evento relacionado y fue en algún, como comentas, en tu abuela, tú cuentas al momento de llegar a esa familia con todas las herramientas, porque si lo estás evidenciando, cuentas con las herramientas para poder también integrarlo, sanarlo. Un punto importante, por ejemplo, en ejercicio contigo sería empezar a evidenciar que, bueno, sí, como todo, cualquier persona puede tener algún accidente. Sin embargo, es empezar a quitarte ese miedo, pues sabiendo que tú eres una persona que toma precaución, que cada que pasas o ves un auto en la calle, tienes ver ambos lados, o sea, empezar a evidenciar o minimizar ese miedo para ver la realidad, tu realidad. Porque una vez que empiezas a reconfigurar de que ese miedo a gran escala no es mío, empiezas a reconfigurar tanto lo que se quedó allá por impacto, tanto como lo que tú estás viviendo. Uh-huh. Pero de cierta Wow. manera, cualquier experiencia que no se llegue a integrar, también nosotros la evidenciamos en nuestra realidad. ¿Y quién? El miembro de la familia que tenga las herramientas para poder sanar esa experiencia. Qué increíble esto, ¿no? O sea, es como Sí. que eso no puede ser sanado hasta que le llega a la persona correcta que pueda hacerlo. Me parece como que es toda una Uh-huh. revelación, te voy a ser honesta. Y inclusive las últimas generaciones que son los niños o nietos del clan familiar, Sí. a veces dentro de esas experiencias ellos suelen ser los que expresan esos traumas, conflictos fuertes de algún ancestro con padecimientos muy graves, pudiera ser cáncer, pudiera ser enfermedades o padecimientos que a veces no les ven un sentido lógico y que puedan ser muy extraños en el árbol familiar. ¿Por qué? Justamente las últimas generaciones, conforme van avanzando, son las que tienen las herramientas para poder integrar eso emocional que hubo por impacto y que no tuvo una solución en ese momento. Uh-huh. Claro. ¿Cómo podemos ver, Angie, qué trauma tenemos? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Hay alguna forma? Bueno, sí, hay varias formas. Dentro de estas experiencias siempre yo les digo que es como basarnos en la parte emocional de nuestra situación. ¿Qué es esto? Pues evidenciar qué emoción es la que yo estoy como evadiendo dentro de la experiencia que tengo en mi realidad. ¿Qué sería cuál emoción? Bueno, por ejemplo, existe el miedo, la ira, el enojo. Por ejemplo, apenas vi que en Argentina estaba el concierto de Limp Bizkit, ¿no? Hubo por allá un Sí. Lollapalooza y estuvo este grupo. Y voy a ponerme un poquito de ejemplo también y un poquito regresando al inicio de donde comenzó todo esto al ser terapeuta. Yo me acordé por esto porque en esas etapas yo estaba como en la secundaria, que es como 14, 12, 13 años, Sí. y yo vivía una experiencia fuerte de enojo sin darme cuenta. Bueno, desde esta experiencia de evidenciar enojos profundos que a lo mejor no son todavía muy evidentes,
malestares, depresiones, tristezas profundas y que no le ves el sentido o la causa. A través de ello, conforme fui creciendo y hasta el año donde vino el bichito 2020, si no me equivoco, ahí fue donde yo pude dar con la causa y el motivo del trauma, que era un abuso por parte de mi padre biológico. Y eso fue lo que me ayudó mucho a ir a profundidad, a tanto descubrir en mí ese trauma, pero también al descifrarlo y poderme ayudar, poder ayudar a otras personas. Y no solamente con eso, fui a terapias, a infinidad de información que me ayudó a decodificar qué estaba pasando conmigo, porque yo no podía disfrutar de mi vida. Vivía depresiones constantes, tristezas constantes, que yo decía, no soy feliz, no estoy a gusto en mi realidad, ¿qué está pasando? Pues bueno, el año de ese bichito, donde a todos nos encerraron justo para ir a nuestras casas, ¿qué es lo que menos queremos hacer? Eso es otro punto. Cuando hay un trauma, menos queremos conectar con las emociones, menos queremos conectar con nosotros, porque es mucho más fácil estar al pendiente y en sintonía con lo que está sucediendo allá afuera, distraerme constantemente de mis emociones y de mi profundidad, y eso es otro de los sentidos que nos va a decir dónde está habiendo un trauma y en qué parámetro, ¿no? En este caso con el mío fueron varias situaciones que, bueno, fui descubriendo hasta llegar al momento de que, y aquí se los comparto también, si tú tienes muchas experiencias de conflicto, de situaciones muy fuertes, por el otro lado ambivalente, sería que tú también cuentas con todas las posibilidades, uno, para ayudarte a ti mismo, y no solamente eso, dicen por ahí que la persona que vive más traumas y más conflictos es el que más puede ser un terapeuta o un sanador para acompañar a otras personas. Entonces ahí está equiparable para poder integrar esa experiencia y también poderla soltar. Por otro lado, y quisiera compartirlo puntualmente, personas que también se conectan muchísimo, por ejemplo, a lo sutil, a la información de cuestiones paranormales, mucha ilusión. Eso también me está diciendo que me estoy evadiendo de mi realidad, de lo que está sucediendo en mi día cotidiano, de mis emociones, de mis experiencias. Entonces, ojo, no queremos decir que esté bueno, malo, bien y mal. No, simplemente las cosas son y las tenemos que integrar. Pero cuando ya van a un extremo, ya nos dice algo de nosotros a poder empezar a indagar, a preguntarnos, y la pregunta que nos va a ayudar más a evidenciar y se nos van a estar reflejando esos pequeños destellos para saber el camino es, ¿para qué me está pasando esto? ¿Por qué con esta experiencia me da mucha incomodidad? ¿Por qué con esa persona o esta noticia que vi en las noticias me impactó tanto emocionalmente que me agarró ansiedad, ¿no? Inclusive esos factores muy pequeños, ahí es donde nos denotan de que hay algo por ahí. Por ejemplo, también pudiera decirte personas que llegan a tener vértigos, que se llegan a convertir en desmayos instantáneos de un momento Wow, a otro, o eso, bien, espérate, sí, ¿eso qué es? Porque es muy interesante porque muchas personas les sucede y gente muy joven, no estamos hablando solo de gente grande, y realmente además es algo que es muy difícil de curar. Yo te voy a decir una cosa, he uh-huh. visto que las personas que tienen ese vértigo son momentos en los que están muy estresados, con los que no pueden como con su vida y están como descalibrados. Vos Sí. decime ahora qué es. Bueno, uno de los eventos es que me llegó algo de impacto, algo no estoy pudiendo Sí. procesar. Ojo, hay que checarlo, hay que observar los personajes de ese momento, qué estuve pensando o sintiendo y qué emoción está fluctuante en esa situación, en ese momento en el que me está dando vértigo. Regularmente es algo que no puedo aceptar, es muy de impacto. El siguiente paso de esto de evasión, porque es una evasión, o sea, automáticamente se me está moviendo el piso con esto. El siguiente nivel o escala de lo que yo he visto tanto en sesiones como mi experiencia es los desmayos. Ahí sí ya es como evadir totalmente la realidad. Y si nos vamos a un caso extremo de un trauma ya a profundidad, vendrían a ser los ataques epilépticos, porque ese ya es una desconexión totalmente de mi realidad y no tener un control o una voluntad propia de mi cuerpo. Entonces, ahí es como podemos empezar a definir dónde están habiendo esas situaciones, no solo con los padecimientos, ¿no? Sino también con la parte emocional, con las situaciones repetitivas también. Por ejemplo, voy a decir un caso de una chica que apenas tuvimos en sesión
y hablábamos de que a esta chica le daban mucho la experiencia como de miedo a quedarse sin dinero, pero ella no lo veía lógico, no veíamos la causa de dónde estaba pasando eso. Bueno, un poquito haciendo esta experiencia de lógica cuántica, que es ir a las etapas del pasado, en su infancia, adolescencia, que es regularmente donde se improntan estos traumas, llegamos a la experiencia donde en su infancia había vivido el robo de un negocio familiar y para ella fue muy impactante porque lo evidenció, lo estaba viviendo. ¿Qué pasa? Que ese impacto, esa memoria, automáticamente se impacta en su inconsciente y ¿qué va a pasar? Siempre tendrá la tendencia repetitiva a que prefiere no tener dinero antes que la asalten, la roben o tenga un negocio o quiera vivir ese proyecto porque va a tener esta limitante desde una experiencia de instinto de supervivencia, la separación de la emoción y no querer vivir esa realidad de enfrentarla. Entonces, pueden ser diversos factores, pero estos factores que les voy a estar compartiendo de acuerdo a lo que tú me vayas preguntando, nos van a llevar paso a paso, porque justo esto, también personas que quieren pasarse los procesos, que quieren todo rápido, la comida rápida, las relaciones rápidas, ahí también nos está diciendo que hay una experiencia que denotar en cuanto a Bueno, trauma o eso, una perdón, pero negación. Ansi, eso está pasando hoy en día muchísimo. La Ujú. rapidez con la que vivimos, la rapidez con la que vamos, la poca, ¿cómo diríamos, no? La poca paciencia y la Paciencia. espera. Porque es Ujú. como, o quiero todo Sí, ya, y yo no sé si nos estamos acostumbrando a este Rappi, ¿no? De que te toquen la puerta en 5 minutos que pediste y ya tenés la comida. Pero así es en el trabajo, en el estudio, en las relaciones, con la ujú. familia. O sea, todo lo queremos instantáneo. Y es que eso no es sano. O Sí, sea, no es sano. Porque no al final nos hace mal, justamente, nos hace entrar en un estado de ansiedad. exacto, justamente porque estamos tan acostumbrados desde el instinto de supervivencia a vivir con la ansiedad, que yo trato de fomentar mis placeres o tapar rápido lo que necesito con ya en el momento. Entonces, eso también de no ir paso a paso a los procesos nos está dando a entender, aquí hay algo también que atender. Y ahora, desde esas experiencias también, otro de los procesos a poder tapar, o bueno, es como una evasión a las emociones y a eso. Hay que observar si rápidamente intenta uno hacer compras de estas personas que compran demasiado para justo no sentir las emociones, experiencias en tanto a la sexualidad, tener relaciones sexuales rápidas, todo de momento fuerte, rápido. Otra de las partes, las drogas, también evitan que sintamos las emociones del proceso y también cada experiencia, cada estupefaciente nos va a decir algo a profundidad de la correlación que hay en ese trauma. Por ejemplo, Por ejemplo, con el alcohol. el Angie, por ejemplo, alcohol. con el alcohol. El alcohol podría ser un desvínculo con la experiencia de la madre. ¿Por qué? Porque la botella nos hace simular una mamila. Entonces, si a mí Oh, me hizo falta mamá, o fue una madre autoritaria, o fue una madre exigente, voy a tener tendencias al alcohol. Ejemplo, aquí en México, yo vivo en la península, tenemos el número uno a nivel nacional del alcoholismo. Entonces, quiere decir que hay más casos en la península de madres exigentes, inclusive el matriarcado también es un desequilibrio desde esas experiencias de la falta del padre por fomentar madres masculinas y eso a través de ello también fomenta muchas situaciones a lo largo pues de la familia. Y ojo, tanto estas experiencias como la madre, como la falta del padre, ambos, machismo y la parte matriarcal, son experiencias en extremo de algunos traumas que han venido fomentándose. Entonces, el alcohol sí evidencia una falta de mamá o sí, un ahogamiento de la madre, por así decirlo. Uh-huh. claro, wow. Antes de que sigamos, Angie, me gustaría obviamente que la gente comente, que nos diga si que sienten algo de incomodidad, qué les está pasando, o si sufrieron algún tipo de trauma, para que Angie también nos pueda ir revelando algunas cosas. Angie, quería preguntarte con respecto, por ejemplo, a lo que son las drogas, porque bueno, hoy en día hay un montón de drogas, ¿no? O sea, desde lo que es, por ejemplo, no sé, la marihuana, la cocaína, pero también hay drogas a los fármacos. Digo, en Estados Sí, Unidos está habiendo una epidemia de droga, un fármaco, ahora no recuerdo bien el nombre,
pero hay casi que una ciudad así como de gente medio zombie, ¿viste? Que Ujú. es una cosa que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible esto? Bueno, imaginemos que los 6 meses antes de las experiencias o emocionales de mamá nos van a dirigir también como un proyecto sentido que es también a la hora de nacimiento, de cómo fue nuestro parto. Pero las emociones que haya tenido mamá mientras estamos en el vientre y también cómo haya sido después del nacimiento, o sea, una madre cercana, amorosa, cálida, que haya amamantado al bebé a cierto tiempo ya que necesitara o ya no necesitara amamantarse, nos va a definir mucho una persona que tenga esta cercanía de calidez, que se sepa sentir protegida y segura. Personas que no tienen esa vínculo con mamá tienen más tendencias a acercarse a drogas que sean estupefacientes, que te hagan sentir un estado de tranquilidad, de slow motion, como la marihuana, los estupefacientes son los que tienen esta sensibilidad a adormecer el cuerpo, hacerlo sentir como un slow, ¿sí me explico? Esa es la parte que de alguna manera, como no se relacionó la persona con el vínculo materno en torno a la cercanía, el amor, la calidez, va a tener esa tendencia a necesitar, porque ojo, también cuando hay una necesidad en extremo de alguna circunstancia de estas que mencionaba, ahí es donde se va a tener la tendencia en extremo a alguna experiencia externa, porque tengo en mi experiencia, en mi inconsciente, que necesito de allá afuera lo que me está haciendo falta aquí adentro. Entonces, por eso lo requiero de allá afuera en forma de drogas, sexo, compras, alimento, bebida, también para tapar el área emocional, porque evito totalmente conectar con mis emociones que se conectan con eso difícil o fuerte que viví en algún estado de mi vida. Volvemos a lo mismo, infancia y adolescencia la mayor parte del tiempo. Mira, ahí pregunta a alguien cómo se sale de esos patrones con las experiencias con drogas. Ok, miren, es un proceso como todo, donde debemos llevar paso a paso situaciones muy puntuales, porque volvemos a lo mismo, si se llega a una experiencia de ir a velocidad, va a volver la persona tendencia a recibir o a necesitar ese factor. Por ejemplo, para cualquier experiencia, yo los pasos que comparto dentro de las situaciones es siempre hay que darle ese paso a empezar a acostumbrarte, a llevar un hábito de empezar a conectar con las emociones nuevamente. Porque precisamente si eso es lo que me está evidenciando tener conflictos y necesidades externas, inclusive no solo de estupefacientes y lo que hablamos, sino también de personas. Por eso hay muchas dependencias emocionales a las parejas tóxicas, a la correlación donde me está maltratando, pero necesito su compañía y demás experiencias, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero justamente para experiencias, para ir paso a paso, siempre es empezar a vivir las emociones, a dejarte fluir en la emoción. Por ejemplo, ya lo hablamos, ¿no? En estos días me he recordado esas etapas de mi infancia y digo, ok, ¿qué me quiere decir esto, no? Porque ahorita estoy conectando con el enojo y sí lo estuve conectando directamente y dije, a ver, ¿qué historia se me está repitiendo en este momento por el cual estoy recordando esas experiencias? Y ahí cuando tú te haces esas preguntas es como la directriz para poder empezar a llegar paso a paso a esa emoción que está todavía ahí contenida. Entonces es empezarte a indagar, a ver, ¿qué emoción es la que no me gusta de plano sentir? Por ejemplo, yo he visto mucho en sesiones que es donde nos cuesta muchísimo, pero llevamos este proceso, la conexión con la tristeza, porque ahí automáticamente la tristeza va hacia el llanto. Muchas y la mayoría de las experiencias que nos han tocado han sido con hombres. ¿Por qué? Porque también tenemos todo un bagaje cultural y de aprendizajes y creencias que se nos han repetido de generación en generación a que los hombres no pueden sentir, no pueden mostrar, no puedes hacer esto Los y el hombres no otro, ¿no? lloran. Así La así es. creencia más típica de los hombres. Así es. Y justo los traumas también por impacto, pues ya se fomentan creencias automáticamente que se van a estar replicando. Claro. Entonces, si la emoción, ejemplo, para un hombre en específico podría ser la tristeza,
pues es empezar a llevar un proceso donde se sensibilice a esta persona en poder conectar con esa emoción y que se permita sacarla. Yo les digo que es la olla express de la emoción. Si tú no tienes una válvula donde empiece a generarse esta salida emocional, ahí podemos contener que hasta en un punto vamos a explotar. ¿Y qué pasa? Ataques de pánico, experiencias de ansiedad que no podemos controlar y demás situaciones que se nos descontrolan. Precisamente lo que hace el trauma es querer controlar, porque si en el trauma algo que me pasó de impacto no puede controlar, trataré de controlar constantemente mis emociones, la situación, las experiencias, las personas y demás. Además, Angie, empezamos a tener esta escucha, ¿no? Digo, quizás desde el silencio, desde la meditación, desde donde quieras, ¿no? Que te sirva como clave para poder utilizar como una herramienta, como un medio para entender qué te sucede, pero además Así es. validarte. Y el problema de llegar a tener esta emoción en la que explotamos es justamente eso, tenemos esas emociones reactivas, violentas, donde no entra la razón, digo, no tenemos inteligencia emocional porque no podemos justamente esto, al no haber validado esa emoción, la emoción sale ¡pum! Como si Sí, fuera un volcán en erupción, ¿no? sí. Y eso es terrible porque a veces lastima mucho y es ahí donde uno se manda muchas cagadas, ¿no? Digo, Sí, donde con las rompes otras los personas. Sí, vínculos. claro, Claro, claro. porque después decís, viste, después decís, no tendría que haber hecho eso. Sí, ¿Qué sí. Es como la pasó? ficha de Bueno, dominó. Ujú. Sí, sí, tal sí. cual, claro, Sí. ¿viste? Pero aparece eso y aparecen un montón de otras cosas más en las que decís, es mejor haber validado mi emoción, plantear las cosas a tiempo, como la buena comunicación, ¿no? Ujú. Que a veces igual es difícil. Sí, Mari, justamente porque no se nos enseñó desde el núcleo familiar a tener una gestión emocional, ¿no? Siempre era como, no valido que estés llorando y no te enojes y esto, ¿no? Y ahí tenemos la creencia y entonces cuando nos pasa ese momento de trauma, ¡pum!, nos quedamos impactados y no podemos sacar, ¿no? Entonces, justo desde lo que dices, Mari, la experiencia es empezar a tener hábitos saludables, experiencias que sea tu válvula de express, de que saques por ahí la tensión en cuanto a emocional, ¿cómo sería? Hay una técnica que a mí me gusta mucho, que obviamente es gradual, es, por ejemplo, si todavía no te sabes comunicar desde tus emociones, principalmente validarlas tú mismo, o sea, que si te está pasando algo y de repente empiezas a sentir que te empiezas a enojar, a ver, me estoy enojando, ¿por qué me estoy enojando? Empezar como un poquito a ir a hacer esa conciencia adentro para que se vaya moviendo y yo esté entendiendo que estoy teniendo una emoción y que la estoy validando y ya me estoy dando lugar a mí desde lo emocional. Otro, el siguiente nivel podría ser, ahora que ya lo veo, bueno, a lo mejor no se lo pude decir, pero saber que en la siguiente lo podré hacer mejor. Y en la siguiente trataré de expresarlo, de compartir cómo me estoy sintiendo en ese momento. Por ejemplo, en sesiones dejo mucho los ejercicios, por ejemplo, de tener un diario, porque hay muchas personas que todavía no se sienten seguras en expresar verbalmente cómo se sienten y a veces como no se nos enseñó, es muy difícil verbalizar una emoción. De verdad no sabes lo difícil que a veces es para las personas verbalizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Hábitos de escribir. Ah, bueno, este día me enojé con tal persona y noté que me guardo las cosas y que cuando yo me guardo las cosas, cuando yo hago una lucha interna, es porque no quiero tener la lucha externa. Pero si esta vez, por ya no evitar mi lucha interna, yo me priorizo y empiezo a expresarme, aunque haya un conflicto afuera, creo que vendría bien. Creo que desde esta parte también de evitar los conflictos y enfrentarlos, precisamente todo lo implosionamos dentro. Uh-huh. Entonces, otra de las técnicas también podría ser empezarnos a hablar y notar cómo nos hablamos mentalmente, cómo nos limitamos a nosotros mismos desde las emociones, cómo nos hablamos cuando tenemos un error. Me gusta mucho esa técnica que yo les digo, hay que festejarnos un error consciente. ¿Qué es un error consciente? Es que yo no soy ni mi papá, ni mi mamá, ni la persona que me regañó cuando estaba yo pequeño o pequeña. Y ahora cuando yo veo un error, más que regañarme, empiezo a validarlo y aceptarlo y a saber, ok, ¿qué voy a aprender de esto? No es bueno ni es malo, simplemente es. Las decisiones, dicen por ahí, se gana o se aprende. Y así también viene la experiencia del conflicto del trauma.
Eso que se ha quedado improntado, quizá ahorita no lo puedo aprender porque está impactado como una piedra que se metió en la herida, ¿no? Y tengo que sacarla y rebuscarla y otra vez me va a doler. Sí, siempre en este proceso va a doler algo, pero les puedo asegurar que una vez que vamos a profundidad y sacamos la piedra, ya no va a volver a doler como antes. Ahora viene el proceso, yo les digo, de la cicatriz. ¿Qué es la cicatriz? Una vez que hacemos ese proceso, la cicatriz tiene un abultamiento. Hay cicatrices a veces que duelen con el frío, con la temperatura. Claro, Hay la cicatrices que a lo mejor sensibilidad. molestan, exactamente. Entonces, eso que yo fomenté para mi instinto de supervivencia y cuidarme y protegerme del trauma, ahora se fomentó como una creencia también. Entonces hay que también reconfigurar esa creencia que me ayudó en su momento para cuidarme y protegerme a través del trauma. Entonces es como ir paso a paso, pero justamente desde la aceptación de que lo que siento, y aunque sea muy exacerbado y emociones muy fuertes, es válido, porque no tenemos las herramientas en ese momento y si así tiene que expresarse el cuerpo, adelante. Dicen por ahí, si te enojas y ya le dijiste las cosas al prójimo, pues por lo menos tuviste en ese momento cómo hacerlo. Mañana lo podrás hacer diferente, ¿no? Pero justamente es empezar a tener estos procesos de compasión con nuestra propia experiencia. Sí, Ujú. totalmente, totalmente de acuerdo. Angie, antes de que sigamos, quiero decir tu mail por Sí, si alguien quiere contratar alguna consulta, tener una charla con vos, es claro que sí. angiesubeldia@gmail.com. Si no, por Así ejemplo, es. pueden contactarla por Instagram también, que es @angiesubeldia. En casi todas las redes la van a encontrar así o Angie Subeldia Oficial. Así que, Angie, yo quería que nos cuentes, por ejemplo, así una experiencia que te haya impactado un montón de alguna sesión que hayas tenido. ¿Viste esas experiencias que vos decís, wow, esto que acabo de ver en esta persona es increíble? O a través de, por ejemplo, reconocer el trauma, cómo cambió su vida. Eso también es magnífico porque nos da la pauta de que podemos transformarnos, ¿no? Sí, mira, es curioso porque también yo creo que desde estas experiencias de terapias, porque bueno, también manejo canalización y me voy a profundidad también con visualizaciones, a veces creemos que este tipo de terapias es así como magicosas y en una sesión ya tengo resuelto todo, pero realmente quien se quiere meter al proceso, pues es como esta parte de continuidad, así como también nuestros hábitos y la conciencia de generar este proceso frecuencial, yo le digo. Pero por ejemplo, he hablado con algunas personas que han tomado sesiones conmigo y a mí lo que me sorprende es que de las 3 personas que han tomado continuamente como este proceso, miren, no les voy a mentir que el cambio que han tenido a lo largo de un año, y en ese año yo les pudiera decir, han tomado 3 sesiones, 2 sesiones, pero ojo, lo que va a validar también la congruencia es lo que yo hago después de sesión, porque no se queda en sesión, tengo que yo empezar a hacer esos hábitos cotidianos en mi vida. No saben el cambio que ha tenido una chica, por ejemplo, que estoy en contacto con ella, Aide, ella es de Texas, y Aide vivía circunstancias muy profundas y fueron traumas muy fuertes desde su núcleo familiar hasta, si ustedes van a mi Instagram, hice una entrevista con ella porque quise compartir el testimonio de su experiencia. Hace un año ella tenía muchas dependencias en relaciones pues de esta codependencia emocional a través de la violencia y demás situaciones, ¿no? Súper Y tóxicos vivía con sus los padres. vínculos, me Sí, imagino, ¿no? sí, Así. sí, desde el vínculo familiar, ¿no? Entonces, imagínense, si vivimos una experiencia de violencia, pues con alguien que no es de la familia, pero dentro de la familia todavía es un poco más difícil traspasar y cambiar esa experiencia e irla sanando. Pero en lo que va de un año de ese encuentro y que tuvimos sesiones y paso a paso en el proceso, al otro año, al siguiente año, ella se fue a vivir sola, ya vive como independiente, vive con su hijo, está teniendo muchos cambios a nivel de experiencias, de realidad, de trabajo también. Aquí un punto importante, en este caso en específico, por ejemplo, del trauma en torno a mamá y a papá, no algo que haya sucedido en torno a la familia. Mamá simboliza la abundancia en general, ¿no? Si hay un conflicto con mamá, siempre se nos va a ver en la realidad con la parte abundancia, economía, abundancia de alimentos, abundancia de hogar, o sea, abundancia en general. Si hay un conflicto en trauma en relación a papá, siempre se nos va a ver en la parte monetaria, de trabajo,
en la parte de protección y proveedor para sí mismo. Entonces, sí siempre va a ser evidente en esas circunstancias cuando tienen que ver con estos factores. Ya en otros factores lo podríamos ver, híjole, por ejemplo, hasta inclusive en accidentes repetitivos que se nos hagan, porque ese mismo accidente también me va a decodificar un trauma por accidente de impacto que viví en algún punto. Y ahora, como lo hablamos, también desde el pasado. Pero, por ejemplo, Aide, en este caso otro chico de Ciudad de México que también a mí me impactó porque me dice, es que Angie, yo no lloraba para nada. Y cuando yo llegué a tus terapias, él solamente ha tomado 3 sesiones y dice, ahora puedo sacar la emoción, no me da pena Wow. llorar enfrente de las personas. Y me sorprende la manera, dice, es que tienes una manera peculiar como de acompañar y automáticamente él decía, no refería, ¿no? Que sentía la emoción desde el pecho, ¿no? Entonces, creo que también como la experiencia de que me llevó a este punto de trabajar en terapias con traumas muy profundos por mi propia práctica, mi propia experiencia, pues eso hace también que les pueda acompañar desde un lugar de te comprendo totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, te voy a decir que totalmente porque realmente cuando trabajamos en este camino, ¿no? Que tiene mucho más que ver con la conexión con las personas, la espiritualidad, la conciencia, la salud física, mental. Cuando nosotros no vivimos ningún impacto y tuvimos una vida súper sana y súper mágica y divina y idílica, digo, es mucho más difícil comprender lo que le pasa al otro. Ahora, cuando nosotros recibimos, por ejemplo, no sé, diferentes cuestiones, violencia, abusos, maltratos, acosos y un montón de otras cosas que pudieron trastornos alimenticios, digo, montones de tipos de trauma hay, la realidad es que es mucho más fácil comprender a la persona que tenés enfrente. O Sí, sea, poder ayudarla y acompañarla y guiarla, ¿no? ¿Sabes, Angie? Me quedé con una duda cuando hablabas de lo del tema de ID, que me parecía muy interesante. Hay muchas personas que sufren violencia familiar, por ejemplo, en el caso de sus padres, y no hablo solo de una violencia física, sino de una violencia psíquica también. de Entonces todas. digo, ¿cómo les afecta a su vida una violencia, perdón, psíquica, ¿no? En la que hay un maltrato, en la que estás desmereciendo a la persona, haciéndole creer que realmente no vale, no puede, no lo va a lograr nunca. O sea, porque es Híjole, importante salir de ahí. sí, esas experiencias es importante trabajarlas desde el interior de la persona. ¿Por qué? Porque como la persona fomenta una creencia de sí mismo porque le compró al otro que esta persona no puede, totalmente desde su psique va a estar replicando, no puedo, soy tal por cual, es que no lo voy a lograr. Y entonces nos compramos esas otras ideas, pero fíjense bien aquí el trucazo, ¿eh? Lo que me dice un otro, para todas las personas que estén viendo y estén viviendo esa experiencia, lo que me dice un otro es cómo se siente ese otro de sí mismo, porque les puedo asegurar que él también vivió lo mismo, con una persona violenta que le fomentó la experiencia repetitiva de que no lo iba a poder lograr. Y entonces, ese coraje y ese trauma, y no lo digo como justificación, pero sí para podernos entender, tener compasión de nosotros mismos que somos prioridad, para poder tener compasión y poder desengancharme de esa historia que estoy viviendo. Entonces, si el otro también vivió esa experiencia, entonces yo entiendo que eso que me dice no es real, porque no soy yo así, y entonces empiezo a fomentarme esta experiencia de hábito de decirme que sí soy. Ah, bueno, soy una persona pues compasiva, regularmente en estas ambivalencias o dualidades, víctima-victimario, ¿no? Entonces regularmente la víctima a veces es sobreempática, ¿no? Demasiado a ver por los demás, ¿no? Y se desvaloriza a sí mismo para ponerse hasta el último. Entonces es ver lo que sí soy. Entonces sí he ayudado a tales personas, soy una buena persona, he hecho esto, o sea, empezar a ver desde el lugar que está, porque a lo mejor por ahora no tiene las herramientas para hacerlo, pero desde el lugar que está, empezar a vivir esa experiencia cada vez más, de hacerse el hábito de empezarse a decir qué sí soy y para qué de esta experiencia, porque también ir a profundidad de esa experiencia me ayuda cada vez más a desengancharme de esa historia, en qué momento también viví esa historia, porque te puedo asegurar, si tú vives en este momento una situación así, no es la primera vez. Tiene que haber una experiencia que se le llama trauma fundante o de origen, donde se fomentó esa primera experiencia para que se me fuera replicando. Entonces, intentar hacer memoria en cuál fue la primera vez que se me contaron estas historias, que me demeritaron, que me violentaron psicológicamente, físicamente, para empezar a sanar la historia de ese pasado y desvincularme de ella
para tener las herramientas y que en el momento que tú ya estés trabajando, aunque sea dentro de la relación, pero ya cuentes con las herramientas, tú sientas en qué momento que ya te sientes completa, que ya no necesitas nada del otro o de la otra y poderte ir. Pero para eso sí necesitamos también ir paso a paso en ese proceso. Claro, obviamente, cambiar la creencia acerca de nosotros Sí. mismos. El cerebro funciona por repetición. Uy, Hay que tener muchísimo cuidado. Yo tengo hijas chicas. Y cada cosa que les digo, mira, tengo un cuidado, Anchi. Un cuidado porque digo, sí, no, si le digo esto, no se lo digo así. Hay que tener cuidado como uno le habla a los chicos. Nosotros le decimos a los chicos que son tontos, ellos van a creer que son claro, tontos, porque ellos creen en Papá Noel y en los Reyes Magos. O sea, claro, creen que hay un conejo de Pascua que viene y que les deja un huevito claro. en Pascua. O sea, ahora Sí. justo que se acercan las Pascuas. Entonces hay que Y tener mucho justo, cuidado. sí, justo lo importante es el acompañamiento, porque tú como madre, al saber estas experiencias, vas a tener más conciencia de saber cómo acompañas a tus hijos, porque justo al yo ya saber que eso causa impacto, obviamente pues empezaré a replicar cosas diferentes a lo que viví también en mi época, en mis experiencias, en mis Totalmente. situaciones, en mi familia. Entonces, madres y padres conscientes que también sobre todo, y yo le digo, es trabajar con uno mismo, hacemos la diferencia para las siguientes generaciones, porque ya no tendrán que repetir eso, porque contigo rompes ese vínculo, porque tú lo sanas y tus hijos estarán libres de toda experiencia, de todo trauma, de toda situación, hasta inclusive las culpas las vamos repitiendo también, y la culpa es de las emociones lo más bajo de la vibración en hertz, porque emiten hertz. Entonces, desde ahí podemos hacer las cosas diferentes. Uh-huh. Totalmente. ¿Y qué es lo más alto en las vibraciones en Hertz? Si lo sabes, Angie, ¿no? Digo, estoy metiendo en un La tema que culpa, no sé si lo sabes. por ejemplo, vi un artículo muy, que a mí me pareció bien importante. Sí, Eh, en los lugares donde son personas que tienen experiencias de la mente como problemas, ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó. Dificultades como esquizofrenia y demás. uy, Esos lugares, lo que se evidenció en un estudio es que esas personas no evidencian o no tienen padecimientos como cáncer, porque no tienen rastro de culpas. Como esas son personas están en su cuestión emocional mental y están en su claro, están experiencia, idos, están en sus mambos mentales. exacto, no están repitiendo experiencias del pasado con una emoción de culpa. Y si pusiéramos, porque bueno, así fuera el estudio, estudiaron estos lugares y en esos lugares no hay ninguna evidencia de cáncer, del padecimiento de cáncer. ¿Por qué? Porque ninguna de esas personas que está ahí evidencia la culpa. Wow. ¿Quiénes son los que evidenciamos la culpa? Pues son personas que piensan mucho y ahí viene el factor importante dentro del trauma. Personas que racionalizan, por así decirlo, sí, raciocinian la parte de las emociones, o sea, las pasan por el filtro de la mente y no por el corazón o por el sentir, regularmente tienen procesos más pesados, más caóticos, migrañas, y personas que están rumiando o repitiendo, teniendo el pensamiento intrusivo, son las que más tienen el factor de evidenciar padecimientos, porque lo estamos No, procesando desde el inconsciente y repitiendo una claro, y otra claro, vez. es esto, ¿no? No es como que estamos repitiendo lo que nos sucedió, estamos repitiendo y es como si eso se potenciara al final. Wow, Así ¿tenés, es. Angie, alguna, vamos a ir cerrando, pero digo, algún quizás ejercicio o alguna clave o alguna herramienta para justamente desconectarnos de ese pensamiento rumiante? Sí, hay uno bueno, yo le llamo conectar con el punto cero o contigo, ¿no? Podría ser también meditación, mindfulness, como quieran llamarle, pero ¿cuál es el suceso o la experiencia? Es simplemente sentarme en un lugar, palmas de las manos hacia arriba. ¿Por qué? Porque también las palmas hagan de cuenta que somos detectores de metales, ¿no? Entonces también nuestras palmas son sensibles a Sí. esos hertz, a esas vibraciones. Entonces palmas hacia arriba, encima de las piernas, y empezar a respirar, hacer respiraciones conscientes, paulatinas, relajadas, con la nariz, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz,
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir visualizando. Muchas personas no pueden visualizar dependiendo también sus experiencias de sus hemisferios y cómo aprendieron en su infancia. Yo como soy visual, yo visualizo, ¿no? Pero hay otras personas que son auditivas, no visualizan y más bien sienten en el cuerpo. Entonces, Claro. dependiendo su experiencia, simplemente empezar a poner atención desde las puntas de los pies cada que voy respirando y empezar a conectar con todas las áreas del cuerpo, de los pies, los tobillos, hasta terminar a la cabeza. Poner mucha atención en cómo sientes tu cuerpo y a través de eso simplemente dejar que fluya. Al principio van a venir un montón de pensamientos, pero conforme lo vayas practicando, ahora sí, cada que tienes un proceso donde te viene ansiedad, estrés, antes de que vayas a hacer la compra impulsiva, antes de que vayas a tomar la botella de alcohol, tratar de parar 5 minutos y empezar a poner ese hábito constante y van a ver cómo al cabo empezaremos, ojo, no a controlar, sino a tener mayor dominio de nosotros, pero también dándole el paso y sintiendo las emociones para que precisamente al sentirlas, todo salga de esa contención. Y ese ejercicio, pues bueno, regularmente hay personas que se quedan dormidas, eso está bien, si tu cuerpo te lo pide, adelante, no se vayan con comparaciones de es que me quedé dormido, yo no vi nada, no conecté nada. Bueno, hay otras personas que pues al tener otro tipo de sensibilidades, pues empiezan a ver cosas, empiezan a sentir cosas. Ahí es uno de los ejercicios que trabajo también porque tengo programas de habilidades psíquicas o perceptivas donde también Sí. lo utilizamos para empezar a bajar la información, porque dentro tenemos la guía de cada quien. Entonces, la información es precisa para cada quien, nada más que el hecho es que no sabemos cómo llegar a esa guía. Y lo importante es ir a profundidad en esos procesos para que puedas llegar con tu información primordial, que te va a ayudar también a ti y a tomar estas decisiones desde el consciente para justo hacer esta reprogramación que vivimos todo el tiempo. Buenísimo, buenísimo. Angie, decime una cosa, estos o cursos o talleres que tenés, ¿cuándo inician? ¿Vas a iniciar alguna hora prontamente? Ahorita estamos en una de las clases del programa de habilidades psíquicas, que es como para servir a las personas. Las habilidades, pues bueno, están ahí y en crecimiento justo cuando las pones en servicio, pero los programas, conforme van saliendo, están grabados en mi plataforma y así les voy compartiendo toda la información. Los siguientes programas que tengo están para abril, a mediados de abril, y en mi Instagram se van publicando. Sin embargo, toda la programación de Masterclass está como abierta y disponible para las personas que quieran integrar, tanto como leer oráculos, ahí tengo uno de conexión, donde bajamos información que no es tanto de esta realidad, sino es información de codificación de por qué están las pirámides y demás experiencias, Wow. pero también justo a profundidad de las experiencias emocionales. Y el programa ya está por terminar, pero aún así está disponible para todas las personas. Uh-huh. Fabuloso. ¿Tenés el oráculo ahí? A ver, déjame ver si A mí tengo me uno. encanta que saquen una carta y den un mensaje. Yo soy re A ver. atrevida. ¿Qué te estoy pidiendo? No, no, está bien, Mari. Y de hecho, fíjate, yo fui alumna de Grisi. Entonces Claro. tengo ajá, ay, no, me encanta Grisi. No, Ay, no sabes, así, esa es lo máximo. Yo la amo, wow, cómo Alicia. me dio La amo. cambio a mi vida, ¿eh? O sea, con la información que comparte, no, ahí fue donde de verdad cambié mi experiencia de vida. Y pues aquí está. Alexa, prender habitación. Es que creo que ya no me ven porque ya está un poquito oscuro. Sí, sí, no, es fabulosa. Estamos hablando de Ulises Nava y además ahora tiene un programa de formación también increíble. Que habla Sí, mucho de la lógica, los números, la realidad. La verdad que es excelente a mí. Yo la adoro, la tenemos acá en frecuencia de vez en sí, cuando también. sí, sí, Y la he la verdad visto. que nos sentimos muy afortunados de trabajar con ella. Sí, Y vamos a ser honestos, todos los terapeutas que están en frecuencia son terapeutas buenísimos. La verdad que estamos muy dichosas de tenerlos. Me pone muy feliz, Angie, que estés con nosotras también, no, te soy pues honesta, yo muchas la charla de gracias hoy. porque por el espacio y por la invitación y también pues por ahí conectar en algún momento y qué bueno que nos encontramos en este camino para justo compartir. Ujú. Totalmente, totalmente. Bueno, ahí te dejo la pantalla para que le des un mensaje a la gente que está conectada y que próximamente obviamente va a ver un mensajito a ver qué le quieras dar. Perfecto. Bueno, vamos a, yo lo que siempre les digo, ¿no? Si tienes una idea o algo, pues es ponerla en tu mente y a final de cuentas voy clarificando ahorita que saquemos la cartita. Ok,
Pues miren, uno de los factores, que no hay ninguna coincidencia, huella de abandono. Uno de los factores que regularmente hay tendencia a que vivamos estas experiencias de trauma es porque nos sentimos solos, desprotegidos en estas situaciones, porque también por eso el instinto de supervivencia de nuestro cerebro nos impide estar en soledad. Y la soledad en algún punto es independencia de quién, de mi vínculo familiar para yo poder voltear a ver mi camino de vida y mi proyecto de vida. La soledad no es mala. Cuando nosotros cambiamos la perspectiva en cómo vemos lo que vivimos, ahí es donde podemos hacer grandes cambios. Entonces, para todos nosotros hay que integrar la herida de abandono, porque esa es la que nos genera tener dependencias de los otros, no querer ir hacia nuestros proyectos de vida por poner a todos en prioridad, demeritarnos a nosotros mismos, evitar cada vez más ir también hacia el éxito, tiene que ver también con la huella de abandono. Entonces, atendamos las huellas de abandono que experimentamos de algún ser querido, en este caso puede ser también de nuestros vínculos parentales, papá y mamá, o bien pareja, relaciones, que bueno, en fin, parentales, papá y mamá se va a estar decodificando a relaciones. De ahí provienen estas relaciones que tenemos en la actualidad. No requieres cambiar al otro, tú cambias interno. ¿Cuántas veces nos las pasamos? Oye, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Y no, las señas y las señales son para nosotros mismos, ¿no? Quien tenemos, cuando hay un cambio verdadero dentro de nosotros, créanme, querida comunidad de frecuencia, TV, todo allá afuera cambia. Su realidad va a cambiar muchísimo cuando tú hagas los cambios internos. Y aquí una gran experiencia viva voz. Cultiva amistades y relaciones con valor y compromiso. También desde las huellas de abandono, aceptamos cada relación que nos demerita, nos falta el respeto, porque también nos estamos faltando el respeto a nosotros. Así que hay que hacer ese chapuzón para empezarnos a respetar y saber qué sí merecemos y qué ya no merecemos desde esas creencias que tenemos fundamentadas desde ese inconsciente. Y trabajemos el arraigo, que donde estamos es el lugar correcto para nosotros. ¿Qué es el arraigo? Si yo estoy viviendo un evento de crisis, de incomodidad, de enojo, de trauma, ojo, querer yo salir de ese momento quiere decir que yo no quiero aprender eso que me está pasando en ese momento. Entonces, si yo quiero huir, correr, que también pasa mucho esto en eventos de trauma, ojo, por instinto de supervivencia, siempre el cerebro va a intentar hacer eso. Pero cuando yo hago esto de, híjole, me está pasando esto incómodo, perfecto, pero quiero aprender, cuando tú enfrentas esa realidad, porque ya tienes las herramientas, es más fácil que al siguiente segundo eso desaparezca, porque ya con responsabilidad asumiste lo que tenías que trabajar en ese momento. Entonces, Totalmente. así el mensajito para todos. Ay, me ¿Cómo vemos? encanta. Me encanta. Achi, ahí Lisbeth decía, Lisbeth Nieves, si podíamos darle un mensaje para ella. Ah, ¿Hay chance de perfecto. que demos algún mensajito personal si cae algún Si otro tiene mensajito? alguna pregunta o algo en específico, estaría mucho mejor. Cuando somos más específicos, nos dan las informaciones más específicas. Pero si no, ¿cómo se llama? Lisbeth, ¿qué, perdón? Lisbeth Nieves decía. Lisbeth, si estás ahí, este es tu momento para Sí, poner ahí la sí, pregunta. Lisbeth. ¿Alguna circunstancia que estés viviendo? Mira, me hablan con experiencia y veo figura paterna. Tienes muchísimas dificultades con la figura paterna. ¿Qué es la figura paterna? Bueno, papá de facto, sí. Mirá, si Juicio es con en el un juicio papá. con el papá de los niños, me gustaría saber. Ok, Opa, había algo de padre viene. ahí. Vi a figura paterna. ¿Qué es figura paterna? Problemas con autoridad, circunstancias con el trabajo, experiencias en torno a, pues bueno, eso, sentirte juzgada desde tu papá. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú tengas que ir ante la vida, ante tu trabajo, ante demostrar que tú eres validada, si papá te enjuició y te juzgó mucho en tu vida, tú te vas a sentir muy juzgada en tu trabajo, en la realidad, con personas de autoridad, inclusive territorios que simbolicen el masculino, ¿sale? Y ahí ya nos vamos a qué territorios simbolizan masculino. Por ejemplo, masculino, Estados Unidos, Canadá, femenino, México y demás pudiéramos por ahí decodificar. Pero la circunstancia es, empieza a quitar el juicio, porque eso que aprendiste tú también lo haces inconscientemente, ¿sale, Lisbeth? Empieza a quitar el juicio desde ti para lo que haces y empiézate a respaldar desde el amor,
desde que estás haciendo lo que puedes en ese momento con lo que tienes y tenerte muchísima compasión, Lisbeth, para que justo esas situaciones que vives en esos parámetros empiecen a cambiar de sintonía. Buenísimo, Angie. Bueno, me encantó, me encantó. Perfecto. Agradecer, podríamos hacer algún día algún encuentro así solo de Sí, canalizaciones, que a la gente yo sé que es que les encanta los mensajes y los ayudan y los orientan un montón. Ahí están los guías dando mensajitos para todos. Ahí claro que puso sí, Mari. muchísimas gracias. Nos ponemos de acuerdo justo para abril, porque yo encantada, porque sí quisiera volver con ustedes, porque siento que faltó un montón de información, pero bueno, lo que pudimos compartir, se pudo. Totalmente, bueno, ahí mandan mensajes de agradecimientos por el vivo. La verdad Muchísimas me encantó este gracias. vivo. Creo que fue un vivo además muy revelador en el que diste muchísima información y nos llevaste al consciente mucho. Dice, ¿puede pedir un mensaje? Pone Core. Bueno, hacemos el mensaje de Core, Core y a cerramos. ver, Core, pero tu pone. nombre, por favor, Core, porque no sé si es Core tu nombre o es como un seudónimo. ¿Sale? Sí, sí, que sea también como decía antes, Tansi, una pregunta un poco más específica Sí, acerca de ahora algo que también quieras saber. para que también sepan, todas las preguntitas y lo que hemos compartido aquí, a todos nos resuena. O sea, nos están contestando a todos, nos estamos contestando. Cristian, ok. Cristian, tu lado izquierdo, cuestiones con mamá. Sale por ahí, Cristian. Me hablan de sentirse a veces como en experiencias de aprendizaje. Por ahí me veo como experiencias como de que tu propósito en cuanto a compartir a las demás personas es compartir experiencias dinámicas, prácticas, cursos, talleres, como que información que puedas compartir, pero aquí viene la otra parte. Desde el lado de mamá te has sentido inseguro y eso también evitas como que adelantarte o hacer tu labor en torno a eso que sería muy bueno para tu vida compartir información. Entonces, Cristian, por ahí la circunstancia a poder integrar a profundidad es con el lado femenino, ¿sale? Como hablaba mamá y volvemos como con un poquitito con la parte con Lisbeth, pero ahora de la parte de mamá, ¿sale? Entonces, Cristian, empieza a tener más confianza en ti, porque si mamá, por ahí de mamá había mucha desconfianza de cómo ella a veces era un poquito sobreprotectora, ¿sale? Entonces, cuando hay sobreprotección, yo creo que no puedo ante la vida y necesito totalmente respaldo de mamá o protección o empuje de mamá. Entonces, Cristian, por favor, por ahí el mensaje es, confía en ti y estos factores de poder informar, enseñar a demás personas te pueden servir para tu camino de vida en propósito. Ahí es donde puedes crecer muchísimo. Pero sobre todo la confianza en ti, Cristian, ¿sale? Y bueno, para todos y para todas nosotras. Sí, yo creo que es un mensaje que resuena para todos. Sí, 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 sí. Siempre. Siempre uno siempre tiene esas caídas, ¿viste? En la que decís, ay, no me va a salir, no voy a poder, no. Bueno, hay que ahí el Sí, autoestima como, reforzarlo. Bueno, ahí tiene que ponen muchas reforzarse. gracias. Ay, un gran saludo. Qué lindo, Cristian. Le mandamos un mensaje, un beso, perdón. Un beso a todos. Angie, decir a la gente dónde te pueden contactar, obviamente si quieren suscribirse a los cursos que tenés, si quieren realizar algún tipo de sesión o de terapia con vos, ¿dónde pueden encontrar? Ok, pues muchas gracias, Mari, y a todos y a todas. Me pueden encontrar Instagram, Spotify, YouTube como Angie Subeldía Oficial y también TikTok. Ahí tengo un montón de información. Para contactarme directamente me pueden enviar un mensajito. ¿Puedo compartir un WhatsApp? Obvio, ¿Sí? sí, por supuesto. Muchas gracias. Más 52 999 658 3894. Ahí me envían un mensaje, con todo gusto les contesto, les mando la información en cuanto a sesiones. Tengo variadas dependiendo la experiencia que tengamos que integrar. Y bueno, las masterclass también pueden ver mi perfil en Instagram, ahí están publicadas, de hecho tengo unas historias que acabo de compartir, bueno, que también estoy festejando mi cumpleaños que es a final de mes, entonces también compartir con ustedes y con tu público de Frecuencia TV un 10% de descuento en las masterclass, hay algunas en específico, entonces pues bueno, muchísimas gracias porque creo que sin ustedes que están por allá, mi labor no estaría completa. Entonces, gracias a ustedes tengo también mi propósito realizado y yo encantada porque amo lo que hago y pues ahora puedo ver que todo eso que vivimos, que en algún momento creíamos que no nos conectaba y que estábamos
muy tristes y buscando respuestas, siempre llegan a algún punto porque la polaridad es justo que hay habilidades, grandes habilidades a través de lo que vivimos y que en algún punto no le pudiste dar un para qué. Y ya llegan los para qué en esta actualidad con las herramientas que tenemos. Totalmente. Angie, voy a Sí, hacer algo, mira, vas a dime. repetir tu WhatsApp porque ahí Liz me parece que está queriendo realizar algún tipo de Ah, consulta con vos porque estaba pidiendo que lo repitas sí. y me lo decís porque también lo voy a poner en el caption, así que lo Ah, voy a ir perfecto. copiando, repetilo Sí, muchas lento. gracias. Es más 52 999 39 Sí, 658 3891. listo, perfecto. Ahí ya lo tenemos, yo igual lo voy a poner en el caption para que lo puedan copiar. Más 52 999 65 83 89 1. Ahí lo Así tenemos. es. Sí. Lo dije diferente, pero es Está bien, igual. está. Como cada quien tiene sus perspectivas, pero llegamos al mismo punto, Mari. Es lo Totalmente. importante. Caminos distintos llegan al mismo lugar. Así es. Angie, me encantó esta charla. Bueno, programamos para el mes siguiente y hacemos una charla Sí, de mensajes canalizados. Me encanta, me parece espectacular. Agradecerte a vos, a toda la gente que estuvo conectada. Obviamente sigan la Angie, por favor, en Angie Subeldia. Síganos a nosotros en Frecuencia TV también, si no nos siguen todavía. Síganos, le pueden dar ahí a apuntarse, a suscribirse, a seguir o como quieran. Y dejen obviamente los me gusta, comentarios, pueden dejar también preguntas para Angie o comentarios acerca del directo, qué les pareció, qué sintieron, qué les reveló. A veces son momentos de revelación absoluta con toda la información que se plasma y que se da. Angie, te dejo la pantalla para que puedas despedirte de la gente y ya vamos finalizando. pues, ¿qué les digo? Yo estoy muy agradecida cada que tengo oportunidad como estos espacios con Mari y demás plataformas, pues siempre agradecida de poder compartir, porque creo que cuando compartimos te das cuenta que tú eres una fuente inagotable de lo que estés y para lo que hayas venido, que justo es aprender. A esta vida venimos a aprender. Entonces, aprendamos de esas experiencias y simplemente pues dejemos que fluya y también sobre todo integremos la incertidumbre, porque a veces siempre estamos evadiendo la vulnerabilidad y la incertidumbre y es lo que más nos ayuda a poder fluir en esta realidad, porque una vez que ya no estás en instinto de supervivencia, ahí puede bajar toda la información para que también tú sepas que tienes esa guía interna y que bueno, que aquí solo como yo estamos acompañándonos. No vas a depender todo el tiempo porque tú también cuando llegues en ese proceso podrás tener las herramientas a tu alcance. Entonces yo súper agradecida con Mari, con todas las personas y muchísimas gracias a todos los que están mandando mensajito y que compartieron con nosotros sus preguntas, sus dudas, pues muchas gracias también por ser parte de esto. Gracias. Muchas experiencias hermosas para su vida y pues seguimos en contacto. Gracias, Mari. Muchas gracias. Beso grande a todos, buenas noches. Bye bye.